¿Tendremos una implementación efectiva de las elecciones? Eso hablaremos en República. Faltan 11 días para las elecciones municipales y legislativas y el Tribunal Supremo Electoral no ha depurado los aspectos necesarios para esa importante jornada. El pasado domingo el organismo colegiado realizó un simulacro de transmisión de datos, pero dejó en evidencia fallos que deben ser corregidos a nivel técnico como logístico. También es una preocupación que en zonas con alta inseguridad o de dominio de estructuras criminales se puedan realizar con normalidad las elecciones el próximo 4 de marzo. La instalación de juntas receptoras de votos resulta un aspecto a observar ante la dificultad de no contar con los suficientes miembros de mesa en algunos centros de votación. Para hablar de estos temas, ya están conmigo en República esta mañana Luis Mario Rodríguez, director de Asuntos Políticos de FUSADES. También me acompaña Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Y también me acompaña Ramón Villalta, director de Iniciativa Social para la Democracia. Buenos días, bienvenidos los tres a República. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarme esta mañana. Bueno, tenemos muchos tópicos que desarrollar y me gustaría que podamos iniciar con esto, Luis Mario. Las elecciones como tal es la implementación de un proceso que tiene componentes técnicos, administrativos, pero también unos de carácter más de transmisión de datos. Pero me gustaría que iniciemos con esto y tener su apreciación, Luis Mario, ¿por qué es relevante que los procesos técnicos y administrativos estén depurados para el 4 de marzo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fundamentalmente es importante que esto funcione de manera correcta para generar confianza al electorado. Esta palabra y característica es quizás el centro más importante de todo elección. Si no hay confianza, primero, la abstención puede aumentar. Segundo, si la gente se decide por ir a votar, puede en algún momento no confiar en los resultados que se den. Y tercero, para legitimar justo a quienes elegimos como diputados y alcaldes en este caso. Hay que señalar que en función de esta tarea de generar confianza, hay algunas características que distinguen este proceso de 2018 del de 2015. Yo quisiera de entrada señalarlas porque, claro, hay problemas que se deben abordar y los vamos a señalar, pero hay que mencionar primero que el Tribunal Supremo Electoral en 2015 era de reciente elección. Para algunos o en algunos había una inexperiencia, digamos, por no haber estado en el organismo colegiado del tribunal, me refiero a algunos magistrados. Ahora, 3 años después, y una vez concluido ese proceso de 2015, que fue muy traumático porque se dieron muchos problemas, vemos que hay más consensos al interior del Tribunal Supremo Electoral. Hay un trabajo más coordinado y hay, pues, digamos, un conocimiento de los 5 magistrados de aquello que debe resolverse, que falló en 2015. También hay que señalar que no estamos frente a 20 empresas que van a dar el servicio de transmisión y procesamiento de datos, sino que ahora estamos frente a una sola empresa, ¿ya?, que es la que va a tener a su cargo esta tarea fundamental, acuerpada por la donación que se hizo de escáneres por parte de Corea, pero no estamos, digamos, con ese problema que se presentó por las empresas que en su momento fallaron allá en el 2015. Y un cambio también trascendental respecto de 2015, creo que ese es el parámetro con el que debemos irnos comparando, es la metodología para el conteo de votos. Ahora se ha ordenado de manera tal que van primero los miembros de juntas receptoras a distinguir si no se han incluido en las urnas de alcaldes votos para diputados y viceversa, de tal manera que no haya confusión en las papeletas. Luego se van a hacer bloques, lo podemos luego hablar de manera más detallada, bloques de votos enteros, bloques de votos fraccionados, bloques de votos impugnados, y eso nos parece a nosotros que de alguna manera puede ordenar el conteo, aparte que no tenemos elección de Parlamento Centroamericano
y también están numerados los candidatos, característica que en las papeletas anteriores no se tenían y era un problema también práctico al momento de contar. En función de la primera intervención que nos ofrece Luis Mario, Eduardo, el tema administrativo técnico es fundamental para que las cosas se den bien el 4 de marzo, pero también aparece un aspecto. El fin de semana pasado se hizo un simulacro, el domingo para ser específico, y empezaron a surgir algunos aspectos, algunas fallas a manera técnica, pero también del transporte. Si vemos el vaso medio lleno, podríamos decir, bueno, es momento o es bueno que salgan en este momento y no el día de, porque ahí se puede generar diferentes posturas, los partidos políticos van a generar presión, las organizaciones sociales también van a hacer estos señalamientos, pero ¿por qué es relevante este tipo de simulacros y que se puedan depurar los detalles? Bueno, el simulacro precisamente es para esos fines, para encontrar errores en el proceso que se ha delimitado, se ha detallado. En este caso estamos hablando del transporte, cómo se va a transmitir, cómo van a recibir en el CNPRE todos los datos. Entonces, está bien que en este momento se están dando este tipo de errores o de fallas que implican una corrección oportuna de parte del Tribunal Supremo Electoral para que no se vaya a significar esto que se vio en el simulacro el día de la elección. ¿Y por qué es relevante esto? Corregir estos problemas, aunque tal vez no puedan ser de mayor calado para decir que va a afectar toda la elección, pero no obstante eso, sí puede significar algún tipo de desconfianza en el proceso. O sea, ahorita estamos en un momento crucial que acabamos de ver, por ejemplo, la encuesta de la UCA, donde la desconfianza del proceso electoral, la desconfianza contra la autoridad electoral nos está arrojando probablemente un 60% de ausentismo o de desconfianza que cree que va a haber fraude electoral. Entonces eso es peligroso en este momento, tener esta visión de que va a haber fraude, y digo, los errores o los problemas que se dieron en el simulacro tienen que ser corregidos para dar más certidumbre del proceso electoral, que no se van a dar este tipo de problemas, porque si no vamos a sumarle otro elemento más, o como dicen coloquialmente, una raya más al tigre en el tema de la desconfianza del proceso y de la autoridad electoral, que eso es preocupante en realidad. Ramón, retomando esta idea de Eduardo, más que hablar de fraude, podría ser un tema de que el tribunal debe de afinar sus piezas administrativas, logísticas, técnicas, para que las cosas se realicen de buena forma. Efectivamente, yo creo que a estas alturas hablar de fraude es como bastante difícil. Creo que el punto clave es que estamos con el mismo tribunal del 2015, un tribunal que vivió el estrés político generado por no haber llevado adelante procedimientos que en la elección 2015 se garantizaran de mejor manera. La buena excusa que había en el momento, que la sala había emitido una resolución muy tardía, que había tenido que implicar llevar adelante procedimientos con muy poco tiempo. 3 años más tarde, esa excusa ya no tiene ninguna validez. Ha habido 3 años para haber resuelto temas relativos a la tecnología con la que las juntas receptoras de votos deberían de haber contado para facilitar el procedimiento del conteo de votos. Esta es una situación que se le planteó al presidente del tribunal de manera directa, que se ha exigido. Le planteamos distintas alternativas, entre ellas, pues no lo haga a nivel nacional, escoja por lo menos los 6 departamentos de mayor nivel de votación y de mayor nivel de diputados a elegir. La tercera opción, por lo menos quédese con San Salvador y La Libertad. El tribunal había decidido finalmente quedarse con San Salvador y La Libertad. Procedimientos que, de acuerdo con algunas de las empresas que han competido para participar en ofertar tecnología para JRB, han manifestado que esos eran un diseño de términos de referencia que estaban hechos para que nadie compitiera, ¿verdad? Y que estaba como orientado, señalaban algunos de estos, como que estaba hecho para que quedara una empresa, bueno, algunos dicen es la que ya estaba. Segundo lugar, y esa es una decisión del tribunal, y se lo volvimos a insistir desde el mes de junio del año pasado, que debía de tomar las medidas extraordinarias. Nunca lo hizo, no tomaron las medidas, y ahora tenemos el hecho de que todo el mundo va a tener que contar nuevamente a mano, con algunas ventajas y algunas diferencias comparativamente con cómo se contó en el 2015. El tribunal ha venido diciendo desde más o menos junio, julio del año pasado que el tema de la transmisión de resultados con la tecnología coreana estaba resuelto.
así lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero el simulacro todavía nos demuestra que como que la tecnología está todavía a prueba y hay que demostrar si efectivamente va a funcionar. Y acordemos que la transmisión de resultados funciona en dos partes. AWEB, con la tecnología de la empresa Miru de Corea, se encarga de la transmisión, porque es la que pone los escáneres. Y con los escáneres coreanos van a transmitir, van a encriptar y van a trasladar hasta el servidor del Tribunal Supremo Electoral las actas. El tribunal desencripta y le entrega a la empresa Smartmatic, que tiene la responsabilidad de procesar la información. Y ahí estamos viendo de que en el simulacro no se llegó ni al 50% de transmisión ni al 50% del procesamiento. Además encontramos problemas de coordinación con la Policía Nacional Civil. Muchos de los escáneres no llegaron en tiempo a los centros de votación porque la coordinación con la PNC falló. Es decir, ningún escáner se puede mover sin la debida protección de la Policía Nacional Civil porque es el mecanismo que va a dar garantías de transmitir resultados. Y esto, si lo juntamos nuevamente con la posibilidad que haya de no tener el personal completo de la JRB, sí. Y aunque el procedimiento dice que van a haber un contingente de ciudadanos elegibles, certificados por el tribunal, pero ¿de dónde va a salir ese contingente si no hay una reserva capacitada? Entonces, creemos que ahí tenemos dificultades que es estrictamente responsabilidad del tribunal y que no tomó las medidas en tiempo, en realidad sí tiene una alta responsabilidad. Tenemos que hacer la pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos de los organismos electorales temporales y también un poco de la transmisión de los datos, que es uno de los puntos que la ciudadanía y los medios de comunicación están pendientes. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Ahora me gustaría que hablemos siempre el tema de la transmisión de datos, pero la relevancia que tiene para los ciudadanos, Luis Mario. Un aspecto fundamental acá es que los datos se brinden con facilidad, con rapidez en la noche del 4 de marzo. En algunos casos, algunos magistrados hasta se comprometieron. Recuerdo al magistrado Arguello Telles que él mencionaba que era la meta de ellos que en la noche querían presentar un buen porcentaje de datos, por lo menos información para que la ciudadanía conozca sobre esto. La preocupación es por lo que ocurrió en el simulacro y los primeros comentarios y la mención que hacía Ramón es, bueno, la dificultad se tiene en el transporte de este equipo, pero también se conocía que habían dificultades de compatibilidad de la tecnología de los escáneres coreanos con la información y los componentes tecnológicos de Smartmatic para trasladar los primeros datos, y eso enciende un poco las alertas, Luis Mario. Por supuesto. A ver, todo sistema electoral, para que lo podamos calificar de efectivo, tiene que cumplir por lo menos dos finalidades. Uno, facilitarle al elector el ejercicio del sufragio. Si se lo dificulta, hay problemas y tenemos que hacer ajustes. Y lo segundo es cómo se transmite y cómo se transforma la voluntad de los ciudadanos en votos. Y luego cómo esos votos son respetados porque representan la voluntad del ciudadano. Precisamente esta transformación, ese procesamiento es el que tenemos que cuidar ahora que estamos empleando tecnología, ¿ya? Porque si la tecnología, uno, no es alimentada con datos correctos, lo que sucedió en 2015 cuando se llenaron mal las actas y se contaron mal los votos, por supuesto que podemos tener la tecnología de punta, pero vamos a tener datos erróneos, ¿verdad? Porque se alimentó con información inadecuada. Si se alimenta con información adecuada, pero falla la tecnología, tema de transmisión de actas o tema de procesamiento de los datos, ahí entonces ya se traslada el problema de la gente que llena actas y cuenta votos a la gente que maneja la tecnología y a la tecnología como tal. Hay que señalar en beneficio del tribunal que estamos hablando de simulacros. Sí. Precisamente los simulacros sirven para detectar fallos, lo que muy bien ha descrito Ramón. Ahora, no podemos callar como organizaciones que estamos auditando y monitoreando el tema electoral y la organización del proceso acerca de lo que el simulacro demostró. Por suerte, ahora, a diferencia de 2015, los simulacros se están haciendo, vamos a decir, con una anticipación razonable, porque estamos ya a pocas semanas, pero
con una anticipación razonable. Recuerdo en 2015, corríjanme colegas, tuvimos un simulacro, yo no sé, un domingo antes o días antes, donde fracasó absolutamente todo, a una semana, si no me equivoco, y era en realidad preocupante. Y bueno, el simulacro lo que lamentablemente demostró era que en la elección iba a suceder el problema que vimos en ese simulacro anterior. Ahora al tribunal lo que le compete, como de hecho lo están haciendo, es, bueno, poner sobre la mesa los problemas que se dieron. Hay ya cobertura periodística que ustedes como medios han hecho, donde se señala justo que el transporte no fue el adecuado para llevar los escáneres, donde no hay, digamos, un consenso entre los miembros de la Junta de Vigilancia de los partidos políticos, que son los actores fundamentales, porque al final cuidan los votos que reciben de los ciudadanos, y el Tribunal Supremo Electoral respecto de que si lo que pasó fue que se cayó el sistema, ¿ya?, o si en realidad lo que falló fue pues un tema logístico según los magistrados, pero que no tenía que ver con el sistema como tal, sino que con el Internet, ¿verdad? Según dijo uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Independientemente de dónde haya estado la falla, está identificada, se debe corregir, y en el simulacro que viene este fin de semana es necesario apuntar a ese tema. A la luz del comentario de Luis Mario, Eduardo, hay que ver los fallos, hay que ver los errores, y la idea es depurarlos en el próximo simulacro. El tema es, ¿hay capacidad, o desde el análisis de Acción Ciudadana, hay capacidad para resolver este tipo de problemas? Lo pregunto en función de esto. ¿Salió el tema de que si se había caído o no el sistema, o era más bien un tema de dificultades en el inicio de la transmisión respecto a los servidores conectados? Y también apareció el asunto de que se requiere Internet en buenas condiciones. Hace algunas semanas el Tribunal Supremo Electoral publicó que hizo movimientos de algunos centros de votación porque habían dificultades más de infraestructura y acceso a redes o de tecnología de Internet para esto. El punto es, ¿tiene la capacidad del Tribunal Supremo Electoral en su logística, en su estructura, para resolver estas fallas y que no se vayan a dar el 4 de marzo? Yo creo que sí, la capacidad de muchas de las personas que trabajan en el tribunal, la capacidad técnica es alta. Hay personas que tienen 20 años de estar trabajando el tema electoral dentro del tribunal, que tienen pues vastos conocimientos sobre el proceso y que han organizado ya, ¿cuántas elecciones? Entonces yo creo que hay la capacidad. El tema aquí creo yo que es más al nivel de la cabeza de la autoridad, o sea, el colegiado, qué decisiones tome, si son las decisiones acertadas las que va a tomar para corregir estas fallas que se han mencionado, que bueno, hasta donde se sabe, porque también hay algunas indicaciones o algunas declaraciones un poco contradictorias de algunos magistrados, que fue esto, que fue lo otro, pero más allá de eso, creo yo que en este momento es la decisión que tome el colegiado para corregir todos estos inconvenientes. Si se toman buenas decisiones, porque estamos hablando de cosas que desde mi punto de vista son corregibles. El tema del transporte, ¿por qué falló? No era una empresa adecuada, falló la coordinación con la policía para el resguardo y la movilización de estos escáneres, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas creo yo que, como lo decía el doctor y el licenciado Villalta, estamos a tiempo de que se puedan corregir y que al final no tengamos este tipo de problemas el día de la elección. Hasta el momento, Ramón, no hay un informe, o no se ha divulgado, entiendo, el informe sobre este simulacro. ¿Y por qué es relevante que ante la opinión pública se conozca esto? No es el asunto, porque creo que también el Tribunal Supremo Electoral, me da la impresión que algunos magistrados del organismo colegiado están como preocupados de que los medios de comunicación enfilan hacia ellos. Y no es tanto es ver el proceso o cómo se desarrolla el procedimiento de las elecciones, pero sí es importante conocer el informe de este simulacro del domingo. Sí. Primero, yo creo que el llamado al tribunal es a que este domingo haga un simulacro con todos los elementos del domingo pasado, porque lo que está programado no es un simulacro con todos los elementos, es un simulacro de sometimiento a estrés de la máquina de Smartmatic. Es decir, que lo que quieren es tirar una cantidad y una carga enorme para ver cómo reacciona su sistema. Por lo tanto, no es un simulacro de todo. Solo uno iban a hacer.
Sí, es que solo este estaba previsto. Entonces lo que hay que recomendarle al tribunal es que, dadas las fallas que hubieron este domingo, en primer lugar, someta a un procedimiento de simulacro con todos los elementos y que incluya, por supuesto, el tema del estrés, ¿verdad? Que creo que también es importante. No se puede someter a un estrés si no logro ni transmitir el 50% de la información. Segundo lugar, hasta ahora hacemos señalamiento respecto de lo que pasó el domingo, por lo que conocemos, por lo que hemos escuchado, por la información directa sí, que se pudo observar, pero el día de ayer, al final del día, todavía no había un informe técnico que indique con certeza qué es lo que ocurrió. Aquí esto sí es importante, porque obviamente las decisiones que el tribunal debe de tomar para corregir no se puede hacer sobre la base de lo que cada uno de nosotros ha visto y comenta. El tribunal debe de sustentar sus decisiones a partir de ese informe. Yo creo que si estamos ya al día miércoles y ahora no se tiene ese informe y queremos hacer un simulacro para el día domingo, en realidad el tiempo cada vez más se acorta. Creo que en otras elecciones se han dado situaciones en las que se ha postergado y días antes se ha hecho nuevamente simulacro, y es preferible prepararse de mejor manera, posponer un poco ese simulacro, no hacerlo el domingo, puede serlo martes, miércoles, pero sí yo creo que el tribunal debe tomar decisiones con mucha mayor seriedad, con mucha mayor responsabilidad, para garantizar que este tipo de situaciones ocurridas el domingo no vuelva a ocurrir, no vaya a pasar más bien. Y yo vuelvo al tema que usted señalaba. En realidad, como usted ve, estamos hablando de procedimientos técnicos y de decisiones sobre procedimientos técnicos. No estamos hablando de fraude, de que se está haciendo. No es nada de eso. Yo creo que la ciudadanía y la población y todo el mundo debe estar tranquilo que no es un problema de fraude, es un problema de decisiones del tribunal. También aparece un asunto de la instalación de las JRB en ciertas zonas donde están los centros de votación complicadas por la inseguridad, y pienso otro aspecto mientras platicaban ustedes y daban sus puntos de vista en asuntos logísticos. Algo muy puntual es que las personas que van a estar en JRB reciban su comida a tiempo, van a estar en una jornada bastante extensa, van a estar desde las 5 de la mañana, esperemos que no sea hasta las 5 de la mañana del día siguiente como fue hace 3 años, pero aparecen estos dos puntos, Luis Mario. El primero, la logística para las personas en JRB para que tengan las condiciones para hacer su trabajo, y la otra es centros de votación en zonas inseguras, en donde se podrán instalar o se dan las garantías para que se instalen. Bueno, hay dos puntos ahí fundamentales. Entendamos que la integración de las juntas receptoras de votos por primera vez estarán compuestas por personas que no están afiliadas a partidos políticos, formalmente hablando. A México, yo siempre este ejemplo lo digo, le costó más de 35 años ciudadanizar, ¿ya?, las mesas de votación. Digamos que es un proceso, es una cultura política de ambos lados, de los partidos y de los ciudadanos para que tengamos conciencia cívica que integrar una junta receptora de votos teóricamente debería ser hasta un privilegio que me dan para auditar y garantizar la transparencia del proceso. Y por parte de los partidos, bueno, de alguna manera ellos no pierden el control porque tienen vigilantes que cuidan ahí, ¿no? Ahora, la integración sí ha venido dándose, digamos, lentamente, porque es primera vez que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo esto. 94,000 personas es una base de recurso humano que yo creo que ni siquiera una empresa en El Salvador tiene ese número de empleados para administrar esa base, de tal manera que puedan, uno, garantizar que estén capacitados. No puede integrar una mesa a alguien que no esté certificado por el tribunal, porque precisamente eso nos garantiza a los ciudadanos que se van a llenar bien las actas y a contar bien los votos. La logística para alimentarlos, la logística antes de estas dos cosas, que es la de que realmente se presenten y que podamos integrar las juntas receptoras de votos, ya sea con gente que salió de las listas de los partidos, de los sorteos, del banco de elegibles, que son los voluntarios que puedan haberse preparado, y hay un protocolo firmado en el tribunal que también puede ser complementario para integrar las mesas, ¿no? Que se ayude a una mesa que ya tiene 5 a una que tiene solo 2 para que ésta se integre con un mínimo de 3. El tema de la seguridad es fundamental. En el caso salvadoreño no tenemos una violencia electoral que signifique, gracias a Dios, asesinatos de candidatos como sucede en otros países, en Centroamérica o en México. Probablemente la guerra nos dejó a nosotros ya curados de ese tema, gracias a Dios, pero sí está la situación de lugares de riesgo, donde
lamentablemente, pues las pandillas podrían tener un accionar y ahí el protocolo de seguridad que ya está suscrito entre el Ministerio de Seguridad y el Tribunal Supremo Electoral, pues tendrán un mapa de riesgo donde estén identificados los centros de votación más problemáticos y donde la seguridad en el perímetro de esos centros de votación debería ser mayor para evitar que haya un problema en la instalación de la JRB y luego que todo aquello que en 2014, 2015 se señaló que iban a quitar DUIs, que iban a amenazar a que la gente no fuera a votar. Fueron especulaciones, se puso una demanda en la Fiscalía, no se investigó en su momento, pero son temas también que la seguridad tiene que cuidar. Aprovecho para leer un comentario que nos ha llegado al Twitter de República. Tengo tu reacción, Eduardo, y luego Ramón, si antes tenemos que hacer la pausa, pero bueno, vamos a reaccionar. Óscar Portillo nos dice, a menos de 15 días de las elecciones a los que nos han obligado a pertenecer a la JRB, no sabemos nada de las acreditaciones, juramentación o el pago. El Tribunal Supremo Electoral dice que lo informarán a los capacitadores y ellos dicen que no saben nada. Ese es un comentario que hemos recibido a través de las redes de República, Eduardo, pero nos deja este punto en debate, ¿no? El asunto es si están dándose las indicaciones adecuadas a las personas de la JRB y si sus condiciones logísticas van a ser las adecuadas o que el tribunal garantiza que sean las más adecuadas para realizar su trabajo. Luego vamos a hablar un poco sobre un asunto que es central, el llenado de las actas, que eso es algo fundamental, pero de momento veamos esto logístico para las personas que van a configurar la JRB. Han llegado por sorteo, a otras han sido nombradas por los partidos o los partidos los han puesto y bueno, se ha generado ahí la discusión sobre ello. Bueno, yo creo que también aquí hay un problema de, así lo percibo yo, de comunicación. Muchas veces escuchamos diferentes opiniones de magistrados del tribunal expresando ciertas cosas y encontramos al otro en una clara contradicción o al menos planteando otros aspectos. Y sobre esto entiendo yo, este tema de la capacitación, que ya están los plazos definidos para la certificación y la acreditación de los miembros de JRB. Entiendo que se ha retrasado el calendario, la juramentación, pero digo, me extraña ese comentario si ya están esos plazos determinados en el plan, el PLAGEL del Tribunal Supremo Electoral, y no creo, o no sé, se me hace difícil que el día de la capacitación no se les haya dado toda esta información, este cronograma de cuándo es que se tenían que capacitar. Eso podría opinar yo respecto de eso. O sea, me parece muy raro eso. Aprovecho esto porque tenemos otro comentario para tener su reacción, Ramón. El usuario Sevengy en Twitter le cuento que las capacitaciones son deficientes y mucho. Al final de la segunda y última jornada en el ejercicio de votación habían personas prácticamente nulas en conocimiento. Bueno, primero es que el tribunal nuevamente, yo diría, va a caer en un incumplimiento a la regla de independencia partidaria en la integración de la JRB. Y esto porque su plan es entregar a los partidos políticos las credenciales de las personas propuestas por los partidos. Eso es incorrecto porque el procedimiento es que las JRB son una estructura organizativa del Tribunal Supremo Electoral y la única encargada de acreditar y entregar de manera personal la acreditación a cada uno de los miembros de la JRB es el tribunal. Pero por lo que yo tengo entendido, el tribunal ahora va a entregar nuevamente el paquete a cada partido, como que si estamos creando o integrando JRB al estilo partidario como en años anteriores. Creo que este es un tema que es importante tenerlo en cuenta porque al momento de la integración de la JRB, el tema de la logística probablemente por eso no se ha preocupado, porque serán los partidos los que van a garantizar nuevamente al estilo que como en ocasiones anteriores lo han hecho. Lo que sucede es que el problema de la información que tienen las personas que están siendo capacitadas para integrar JRB es de manera generalizada. Uno, nosotros hemos consultado con personas seleccionadas. ¿Usted ha recibido un correo del tribunal para ser convocado a la capacitación informándole día y hora a donde usted tiene que presentarse? No. Si yo no he recibido ninguna información, yo me di cuenta porque me busqué y me encontré, pero yo no tengo ninguna y no sé ni a dónde tengo que ir. O sea, hay 200 centros de capacitación, hay 700 capacitadores integrados en equipos de 2, pero cada uno de estos lo que hace es llegar a esperar que la gente se presente para ser capacitada. Los datos, 35.990 personas
capacitada hasta diciembre. Ahora tenemos un registro de 118.000 asistencias entre enero y febrero. 118.000 asistencias. Eso significa de que hay personas que han llegado 2, 3, 4, 5 veces. Y lo que no se tiene bien claro todavía es el dato de cuántas personas se han capacitado. Lo que es cierto es que no se ha llegado a la meta de los 94.220 miembros que deben de capacitarse. Se esperaba, Ramón, que se utilizara la tecnología a través del aula virtual, que el aula virtual fuera una modalidad a través del internet o de una página web que le facilitara a las personas que iban a estar en mesa, pues tener una forma alterna para el aprendizaje y el desarrollo del llenado de actas y todo eso. Ya vamos a hablar sobre esto, pero me quedo solo con el aula virtual. 60 centros de votación no tienen energía eléctrica. Y si en esos lugares no hay energía eléctrica, la gente que va a integrar esa JRB, ¿cómo podrá tener acceso a Internet? ¿Y cómo podrá tener una capacitación por esa vía? Sí, está difícil. Y si vive demasiado lejos y no tiene idea a dónde es que tiene que llegar para ser capacitado, el problema es que es cierto, a mí me parece excelente, el tribunal ahí tiene la información en su sitio web, pero las personas que no tienen acceso a Internet no pueden saber en dónde son las capacitaciones. Y lo que hay en radio, lo que se escucha en anuncios es que el tribunal dispone de centros de capacitación, que las capacitaciones son el fin de semana y hace un llamado general a que se acerquen. Sí. Pero no hay una convocatoria de manera personal. Y si a esto ya le juntamos los problemas de desinformación respecto de la parte logística, bueno, es que de lo que se sabe es que se le va a entregar $15 con anticipación para que cada quien resuelva su comida. No es que el tribunal les va a llevar comida. No les va a llevar comida. Le va a dar $15 y cada persona tiene que ver cómo resuelve su tambache. Entonces, sí es complicado. Se parte del hecho de que las personas viven cerca de su lugar, son vecinos del centro de votación y que sus mismos familiares podrían llevarle y facilitarle la alimentación. Es un aspecto de carácter logístico. Ahora, Luis Mario, el asunto clave es el llenado de las actas, porque uno de los problemas que se generó hace 3 años y cuando revisábamos, cuando el tribunal en el sitio web puso la información, eran actas que tenían inconsistencias muy marcadas, fallos, algunos por desconocimiento, probablemente la mayoría fueron por esto, pero ahora ¿qué garantías tenemos de que las personas que estén ahí, que ahora son ciudadanos, que por sorteos, algunos nominados por los partidos políticos, otras personas no han estado ahí, es su primera vez, van a llenar las actas de manera adecuada? Porque eso va a ser el kit del pleito entre los partidos políticos, si en dado caso, no lo quiero plantear de esa manera, pero un escenario de dificultades tecnológicas, pero las actas van a ser los insumos con los cuales se van a disputar el tema de los votos o los datos finales para el tema de la distribución de escaños. Claro, de hecho es lo que resguarda cada vigilante de partido, ¿no? Para comprobar que al final del proceso es compatible el número de votos que el Tribunal Supremo le otorgó a un partido con el conteo que el propio partido ha hecho al tener copias de las actas. Recordemos que la consecuencia en 2015 de un mal llenado de actas y un mal conteo de votos fueron recursos ante la Sala de lo Constitucional y la orden de la Sala de repetir el conteo en San Salvador, donde resultaron 20.000 votos adicionales que no habían sido registrados, que por suerte se distribuyeron de manera equitativa. Básicamente no hubo ahí un problema que los votos le fueron a un partido y este partido obtuvo entonces más escaños por esos votos que no se habían registrado. Y por el otro lado, inclusive se suspendió, recordemos todos, la toma de posesión de los diputados de San Salvador, hecho inédito y lamentablemente pues un antecedente negativo que no habíamos tenido. Para que eso no se dé, primero tendríamos que haber reformado la ley incluyendo una causal adicional que permita abrir urnas y hacer conteo de votos, porque allá se tuvo que ir a la sala precisamente porque no estaba esta causal de inconsistencia de actas, que sigue sin estarlo dentro de reformas en el Código Electoral. Veremos qué sucede. Lo que estamos, ojalá, esperando es que la gente esté suficientemente capacitada para que el conteo de votos primero y luego el llenado de actas sea el correcto. El llenado de actas, teóricamente, no debería ser dificultoso porque simplemente consiste en plasmar lo que yo luego he contado. El conteo es el fundamental para ir llenando justo cuántos votos enteros obtuvo cada partido, es decir, cuántos votos, cuántas personas votaron o solo por la bandera o solo por candidatos de ese partido en particular. Luego otro bloque donde están
votos cruzados donde las personas decidieron y optaron por candidatos de distintos partidos. Luego tenemos otro bloque de papeletas donde están los impugnados, los nulos, las abstenciones, de tal manera que, y luego las inutilizadas, ¿no? Aquellos que no llegaron a votar o que por alguna situación esa papeleta no se utilizó. Esos bloques, cuando hemos escuchado en las capacitaciones del Tribunal Supremo Electoral, nos dicen que es mucho más fácil contarlo cuando lo hacemos por bloques, de tal manera que vamos llenando los folios. Debe tener el miembro de la JRB un mínimo de conocimiento en leer y escribir, por supuesto, ¿verdad? En hacer, digamos, una cuenta muy fácil de números enteros, ¿verdad? Hay que señalar que los miembros de JRB no van a hacer transformaciones a votos, de sumas de votos fraccionados o de fracciones de votos para llegar a números enteros, ¿no? Ahí hay una particularidad en este caso respecto de cuando empiece la discusión si un voto es nulo o no es nulo. En otras elecciones lo que hemos tenido es un irrespeto a la voluntad ciudadana cuando los que representaban a los partidos, miembros de la JRB, peleaban si este voto en realidad era válido o no porque se había salido un poquito del cuadrito, la crucita que le habían hecho o la marca que le habían hecho. Eso, claro, teníamos ahí gente de partido vigilando y rescatando su voto. Si en teoría ahora las mesas están combinadas, en el sentido que no deben haber gentes afiliadas y probablemente hay ahí en las mesas ciudadanos que efectivamente no tienen un arraigo partidario, pero es posible que también hayan en las mesas gente que sí lo tenga, por la denuncia que está haciendo Ramón respecto de que todavía haya ahí integración partidaria en las mesas. Ahí ese ciudadano de buena voluntad que se sentó en la Junta Receptora tendrá que ser, digamos, el que ponga el fiel de la balanza, que ponga, ojalá, cordura en la discusión. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Eduardo, me gustaría tener tus valoraciones sobre esto, lo que puede ocurrir en las JRB al momento del escrutinio preliminar. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Eduardo, teníamos pendiente tu valoración en un escenario o una situación que se pueden enfrentar personas en la JRB. Es la disputa si es un voto nulo o no lo es, si es una abstención, si es una expresión de desconformidad con los partidos políticos, de descontento con los partidos políticos, y ahí se va a ejercer presión. Una persona, lo voy a poner en este término, que es la primera vez que se va a involucrar en esto, novata en esto, puede sucumbir ante la presión de los miembros de los partidos y aún así los vigilantes de los partidos políticos. El tribunal está formando a las personas ante esta situación mucho más práctica y, por decirlo de esta manera, menos teórica de lo que no aparece en los manuales de formación. Bueno, en primer lugar, habría que señalar que el miembro de JRB y la JRB son la autoridad electoral, la máxima autoridad en ese centro de votación. Es decir, el que está en mesa, el presidente de mesa y sus miembros son los únicos que pueden decidir sobre, obviamente basados en la ley, sobre la validez o nulidad de un voto. No puede intervenir ni el jefe del centro de votación, ni Junta de Vigilancia Electoral, ni el de la JED. Nadie puede intervenir en el conteo. O sea, eso creo yo que hay que tenerlo claro. Es la autoridad en ese momento, en cada mesa, los miembros de JRB. Y en esa medida se vuelve fundamental el tema de la capacitación. O sea, en la medida de que la capacitación, que como digo, desde mi punto de vista no hay una información consolidada del tribunal efectivamente sobre lo que está pasando con las capacitaciones, cuántos han llegado, porque insisto, por ejemplo, decía el magistrado presidente que ya tenían capacitadas a 90,000 personas hace poco, pero por otro lado escuchamos que solo se ha capacitado un 30% de estas personas. Entonces hay todavía información dispersa, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas se han capacitado, y esto es, digo, fundamental en el tema de que si el ciudadano no comprende, el que va a servir en JRB, no comprende bien cuál es la diferencia entre un voto válido, un nulo, todas las formas de nulidad del voto, todas las formas de validez del voto, vamos a estar ante un problema que obviamente se suman los vigilantes de los partidos y no tienen claro estas personas de JRB que son la autoridad en ese momento, en esa mesa. Obviamente
como tú dices, va a haber presión y esto puede estar alterando resultados. O sea, en esa medida también ya lo que se comentaba es que si no logran determinar a cabalidad la calidad del voto, es decir, si es nulo, si es válido, vamos a tener un problema con los resultados que se consignen en el acta. Y recordemos también que el acta es la que sirve para el escrutinio final, no son los votos, son las actas. Y puede pasar lo que decía el doctor. De nuevo, impugnaciones ante el tribunal, ante Sala de lo Constitucional, respecto de los resultados, que las actas no estén debidamente completadas, que no tengan los datos que les corresponde según lo que el pueblo dijo en las urnas. Entonces, digo, se vuelve complicado el tema siempre y cuando las personas de JR no estén bien capacitadas. Aparece ahora la figura de los ciudadanos elegibles, Ramón. O sea, hay una posibilidad de que en algunas zonas que no esté la conformación mínima de 3 miembros de la JRB se pueda acudir a esto bajo un procedimiento. Y aquí hay una preocupación: ¿quiénes pueden ser los ciudadanos elegibles? Si pueden tener un interés partidario o pueden tratar de distorsionar el proceso que se haga en la JRB. También me gustaría tener su análisis, Ramón, con esto, y luego voy con Luis Mario. Bueno, la primera cuestión es que respecto de la capacitación, yo no sé qué tan homogéneo puede estar haciendo, pero sí he visto videos de jornadas de capacitación práctica en donde la gente está haciendo el ejercicio del contar los votos. Tienen como de base más o menos 50 papeletas y hacen exactamente todo el procedimiento. He preguntado cuánto tiempo se tardan, más o menos andan entre 2 horas, 2 horas y media tardándose en todo el procedimiento. Por lo tanto, bueno, si eso es así y fuera homogéneo, digamos que la capacitación, al menos las personas que la están recibiendo alguna instrucción de manera práctica. Pero también hemos conversado con otras personas que le preguntamos, ¿fue a la capacitación? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? No, yo salí de allí peor de como entré. Entonces, es un poco, digamos, variada la situación. No puede uno tener certeza de que todo está saliendo perfecto. Segundo, obviamente, el resultado del conteo de votos depende, por un lado, de la capacitación, pero por otro lado, depende en primera instancia de que la Junta se integre. Y la Junta se va a integrar en un procedimiento en el que el tribunal debe de contar con una base de personas acreditadas para integrar directamente a la JRB, con una base de ciudadanos que han sido capacitados por el tribunal, pero que es una reserva, y que a esto les va a entregar una nota de certificación que él está capacitado para integrar JRB, y ese es el bloque de ciudadanos elegibles. No es cualquier ciudadano. Es un ciudadano capacitado por el tribunal y certificado por el tribunal. Estas personas deben de llegar el día de la elección a las 5 de la mañana y van a ingresar junto con los de la JRB y todo el personal de partidos políticos y etcétera que llega a un centro de votación. En caso de que la JRB no logra integrarse con los 3 miembros mínimos, el primer recurso es prestar de otra JRB que tenga los 5. No existen 5 los demás y no lo puede hacer así, recurre a los ciudadanos elegibles. Si no hay ciudadanos elegibles, recurre a cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de ley. Y aquí vienen 2 probabilidades. Una probabilidad es que no se logren integrar con ciudadanos elegibles y los ciudadanos que reúnan requisitos de ley sean contingentes de personas movilizadas por los mismos partidos. Y eso puede dar alguna garantía porque a lo mejor puede ser persona también con cierta preparación. Sí. Pero otra probabilidad que puede ocurrir es que agarraron a cualquier persona que cumpla los requisitos de ley, pero no tiene la capacitación. Y esto sí sería complicado porque si se integran con personas que no han sido capacitadas, el desarrollo de la elección puede que no sea tan complicado, pero al momento de contar los votos sí puede haber alguna implicación. Esto lo que va a llevar es que nosotros en los reportes de observación tenemos para sacar este dato. Y si encontramos que hay muchos lugares donde se integran con personas que cumplan requisitos de ley y nada más, vamos a tener que hacer el llamado inmediatamente al tribunal para que tome las contingencias necesarias para el momento del escrutinio. Es decir, que hay que darles auxilio. Si uno ya tiene claro en dónde hay muchas JRB integradas de esa manera, es responsable del tribunal de ir a dar un auxilio. Esto entonces, como ve, puede tener un impacto a la hora del conteo de los votos. Como ISD han identificado algunas zonas donde el tribunal debería de estar preparado con esto de los ciudadanos elegibles o la configuración. No, porque eso de los datos, yo tengo el dato de cuántos se capacitaron hasta finales de diciembre. Sí. Tengo un dato de cuántas personas han asistido,
pero no tengo el dato exacto de cuántas personas todavía. Y ya luego distribuido por cada lugar es bastante complicado todavía tener con certeza. Pero digo, esto sí es importante. Ahora, lo otro, y con esto quiero más bien hacer un llamado también a la calma, a la tranquilidad, porque también el procedimiento para contar los votos de diputados no es el mismo procedimiento del año 2015. Sí. Hay un procedimiento mucho más expedito, menos complicado. Se van a ordenar papeletas en bloques por cada partido, así como se hacía antes. Pues uno encuentra papeletas de Arena, del Frente, y se le va entregando y se van armando los bloques. Después cuentan cada bloque. Bueno, primero tienen que revisar los votos cruzados para verificar que ningún voto cruzado se haya pasado del número mínimo. Y obviamente la JRB va registrando cada uno de esos datos, pero no va a tener, digamos, una complicación tan extrema como la hubo la vez pasada, porque después solo va a contar las marcas, no va a tener que contar fraccionamiento de votos, nada más va a registrar la cantidad de papeleta de voto cruzado. Aparecía un asunto en esto, Luis Mario, en la conformación de la JRB, el sorteo que se conoció, las personas que aparecieron en esto, y luego una cantidad nada despreciable de personas pusieron excusas, 3.550 excusas para no integrar la JRB. Al final el Tribunal Supremo Electoral aceptó a 3.331 y rechazó 219. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó en este proceso de sorteo? Aparecieron personas con discapacidad, personas analfabetas, personas que no podían, no tenían las condiciones o en algunos no estaban en el país para hacer esto, y deja esta duda. Bueno, ¿hubo una depuración adecuada de esta base de datos? ¿De quién era la responsabilidad? ¿Si del RNPN, del Tribunal Supremo Electoral o de los mismos ciudadanos que no actualizaron sus datos en Otuis? Bueno, los tres actores que ha mencionado pueden tener alguna responsabilidad. El primero y fundamental es el Tribunal Supremo Electoral, que no solo en época de elecciones, sino cuando estamos fuera de ellas, debería estar depurando todos estos registros, que por cierto no dependen exclusivamente del tribunal. Al tribunal lo alimentan otras instituciones, desde el Registro Nacional de las Personas Naturales hasta las alcaldías directamente cuando se trata de fallecidos, el Ministerio de Justicia en el tema de reos que están condenados o sin condena, y varios entes públicos que están alimentando al Tribunal Supremo Electoral, que debe tener una base de tal manera que en este sorteo, cuando resulta alguien que inclusive está fallecido, obviamente depurarlo. Si no puede leer o escribir, el dato está en el documento único de identidad y por lo tanto no se le debería ni de convocar. En otras palabras, el ciudadano no se debería molestar en ir a presentar su excusa de que no puede leer y escribir, porque el tribunal debería tener ya esa base. Entonces, ahí hay que depurar. Vamos luego inmediatamente de la elección legislativa y municipal a la presidencial y por lo tanto de nuevo habrá que integrar juntas receptoras de votos que cuenten, etcétera, no con las mismas características que estamos viendo ahora, y esto no se debe repetir. Yo quisiera aprovechar para señalar que todo esto que estamos conversando al final tiene a la base una falta de información periódica y concreta por parte del tribunal. Si hubiesen boletines todos los lunes o cada 2, 3, 4 días, ya ahora que estamos cercanos al tribunal, de la información que ha dicho Ramón, acerca de, a ver, cuántos capacitados hay. Eduardo mencionaba también cuántas gentes están integradas, ya cuántas juntas están integradas y cuántas faltan. ¿Qué porcentaje de capacitación podemos todavía cumplir de aquí al día de la elección? ¿Cuántas personas están en el banco de elegibles? ¿Ya? En fin, tener información concreta que nos permita a las organizaciones que estamos auditando el proceso, bueno, dar las recomendaciones del caso, contribuir. Miren, nosotros no nos sentamos solo a decir lo que estamos observando en la televisión o en los medios. Cada una de nuestras organizaciones está haciendo en su área un trabajo de recolección de información, de análisis, de presentación pública. Hay organizaciones que estamos yendo a universidades a tratar de incentivar a que los jovencitos mayores de 18, 1, vayan a votar, 2, se enteren sobre las formas de votar y 3, si pueden, integren mesas a través del Banco de Elegibles y de esta plataforma de Naciones Unidas. Llevamos ya más de 20 universidades, 10,000 jóvenes que han recibido capacitaciones a nivel nacional, pero claro, no es suficiente. Y aquí hay también un llamado al tribunal, elección tras elección,
que su campaña de divulgación, de incentivo, debería ser mayor ahora que nos acercamos al evento electoral y luego debería quedarse permanente después de la elección. Y también quiero mencionar que ya están en el país misiones internacionales como la de la Unión Europea, la de la OEA, que tienen que certificar cómo está el proceso de tecnología, cómo está la capacitación y la integración. Eso le daría también un respaldo de confianza al tribunal. Y justamente al regresar tras la pausa, ese tema me gustaría que hablemos de las misiones internacionales de la OEA y la Unión Europea y también qué auditar. Sus organizaciones van a estar en esto, entonces qué aspectos van a ser parte de su observación. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos en este panel de análisis del proceso de implementación de las elecciones del próximo 4 de marzo. Eduardo, otro de los aspectos acá es la Unión Europea y la OEA ya sentaron sus misiones, por lo que podemos ver en redes sociales y también en su divulgación. La misión de la Unión Europea se ha movido a nivel territorial, se ha desplazado en diferentes lugares, ha tenido acercamientos y entrevistas con actores y personajes importantes. ¿Cuál es un poco la expectativa que se tiene de estas misiones? Porque en alguna medida sus comunicados, sus pronunciamientos, sus posturas van a marcar también la opinión pública, pero las reacciones de los auditores nacionales y de los mismos miembros del organismo colegiado. Bueno, en primer lugar, la observación electoral es sumamente importante en democracias que están en proceso de desarrollo, en proceso de consolidación como la nuestra, porque le dan un plus de legitimidad al resultado. O sea, ellos garantizan que el resultado de la elección ha sido transparente, ha sido el que las urnas determinaron, es decir, le dan certidumbre al proceso electoral, certifican de alguna otra manera no los resultados, sino que el proceso se ha dado bajo los estándares internacionales ya legalmente reconocidos de lo que se entiende por una elección libre, competitiva e igualitaria. Entonces creo yo que ese es un punto, lo que hace la observación electoral internacional, que obviamente precisamente por ser internacional no tiene o no puede ser señalada aquel sesgo que pueda tener cualquier observación nacional, porque se puede señalar, mire, estos grupos de organizaciones pertenecen o son cercanas a este partido, entonces pueden hacer una observación tendenciosa, porque eso fácilmente se puede decir, pero digo, la observación internacional tiene ese plus de dar de alguna otra manera un certificado del proceso electoral. Ahora, creo yo que también es importante señalar lo que estamos haciendo varias organizaciones. El proceso electoral tiene varias etapas, la etapa previa, la etapa ya del proceso en sí, del día de la votación, y la etapa de escrutinio y de resultados y del nombramiento de los electos. En esa medida, nosotros como organizaciones estamos haciendo una observación electoral, un monitoreo a la etapa previa del proceso. Es decir, todo lo que significa la organización de la elección, todo lo que significa el proceso de selección de los candidatos que los partidos van a presentar a la elección. Y en esa medida, al menos nosotros, supongo que ustedes también, ya nos reunimos con la misión de observación de la Unión Europea, que estaban obviamente interesados en qué pasó antes de la elección, es decir, cómo se eligieron a los candidatos, cómo está el tema del financiamiento, cómo está el tema del gasto de campaña, que al menos nosotros lo estamos monitoreando. Entonces, creo yo que la observación electoral internacional junto con la nacional, creo que debe de ser considerada como garantía de que el proceso, con sus problemas, pero se está llevando dentro de ciertos márgenes de legalidad, de garantizar que el voto se va a respetar. Ramón, ¿ustedes ya se han reunido con miembros de alguna misión de observación internacional? Y de ser así, ¿qué platicaron? ¿Algún acuerdo? ¿Cuál fue la preocupación o cuál era el énfasis que tenían los observadores internacionales? Sí, muy bien. Brevemente, solo por el tema anterior, señalar que de acuerdo con los datos del UDOP, el 15% estaría votando cruzado, más o menos, lo que significa que eso también quita peso, quita carga al momento del escrutinio.
y un dato relevante es que en esta elección el 62.6% es el nivel más alto que tenemos de personas que no tienen preferencia por ningún partido político. Siempre habíamos estado en 38, 46, pero ahora hemos llegado al nivel más alto de no preferencia. Sí, nos hemos reunido ya con la misión de observación de la Unión Europea. Ya hemos conversado respecto de los temas que a nosotros nos preocupan. Obviamente ellos han estado haciendo una verificación también de campo, una verificación de este proceso de capacitación, pero también andan en otras, tienen una serie de elementos a los que le están dando seguimiento, temas incluyendo de la seguridad respecto de los periodistas. El día de ayer hemos tenido una reunión con un grupo de la Mesa de Protección a Periodistas, y ahí estuvo un representante de la misión de Unión Europea, un poco en el seguimiento, porque también deben de haber determinadas garantías para garantizar la labor periodística. Entonces, digamos, es una labor importante, y obviamente coordinando ya un poco, informando en dónde nosotros vamos a tener el esfuerzo. Es un esfuerzo, en primer lugar, esto que estamos hablando ahora es el producto de un monitoreo que venimos haciendo. Estamos sistematizando información, publicando informes. Ya la próxima semana esperamos sacar el segundo informe de monitoreo de este proceso electoral. El día de las elecciones tenemos un contingente de 400 observadores distribuidos en 60 municipios, en 13 departamentos. Vamos a tener un centro de procesamiento de datos al que llegará toda la información. Los observadores reportan a las 7, 7 y media de la mañana el primero, a las 12 a 1 de la tarde el segundo reporte, 5 y cuarto, 5 y media el tercer reporte, y los que se nos queden hasta concluir la jornada estarán reportando, bueno, a cuando termine a las 10, 11 de la noche. Entonces es un esfuerzo, digamos, que va a permitir también tener una idea de cómo se está comportando el desarrollo del evento electoral, y vamos a estar emitiendo los comunicados también para que todo el mundo conozca lo que nosotros hemos observado. En el caso de FUSADES, Luis Mario, ¿cuál va a ser el proceso de observación y qué se va a auditar? Porque a veces hay una discusión que en organizaciones es, vamos a auditar aspectos procedimentales, aspectos de contenido, situaciones que se pueden generar eventuales en los centros de votación, o por otro lado también puede interesar ver datos de boca de urna, porque eso puede ocurrir, ver qué está pasando y cuáles son algunos de los primeros datos en función de lo que se presenta en las elecciones. ¿Qué se va a auditar o qué va a observar FUSADES particularmente? Bueno, efectivamente nosotros hemos observado procesos desde 2012, el de 14 y 15, y ahora vamos al 18, hemos tenido misiones de observación. Esta es quizás la observación y la misión más nutrida, porque tenemos apoyo del Instituto Republicano Internacional. Eso nos ha permitido hacer un consorcio de organizaciones, una alianza con más de 14 organizaciones, donde habrán aproximadamente entre 280 y 300 observadores en 11 departamentos, abarcando aproximadamente 150, 175 centros de votación. Hay que aclarar que no estamos ni mucho menos acá con una muestra estadística, es sobre todo una observación que abarca las 3 zonas del país, prácticamente el 75% de los departamentos, pero no podemos llegar a todos los municipios y a todos los centros de votación. ¿Qué observamos y qué discutimos con la Unión Europea cuando nos sentamos, y con la OEA? Ya estuvo, por cierto, el jefe de la misión de la OEA, Juan Pablo Corlazoli, que es una persona de mucha trayectoria en América Latina, en Naciones Unidas, y que estamos seguros que hará un excelente papel al frente de la misión de la OEA. Pues Ramón ya mencionó, digamos, de manera gruesa los momentos en los que los observadores nos interesa estar. Le detallo, vamos a estar en la instalación de las juntas receptoras de votos, en la apertura del centro de votación, en el momento en que empieza a votar soldados y policías que votan primero en una urna específica, luego la hora en la que se abre el centro de votación, cómo empiezan a fluir los votantes y si se le está facilitando al ciudadano el ejercicio de su voto, si está garantizándose la secretividad de su voto también, si no se le está rechazando su DUI por causas que la ley no establece, sino que si tenemos DUIs que son legibles, ¿por qué razón se le va a rechazar? Vamos a hacer un corte al mediodía para medir la participación electoral a esa hora. Continuaremos por la tarde viendo el flujo de votantes, y luego estaremos a las 5 en el cierre de
los centros de votación, ver si cerraron en tiempo, si no cerraron en tiempo, por qué razón, y luego el escrutinio como tal, que es una etapa probablemente o quizás de las más importantes, ¿no? Todas son importantes en realidad, pero esa es donde empieza el conteo, justo donde tenemos que respetar la voluntad ciudadana. Debemos señalar que el observador tiene un rol fundamental, porque no obstante que no puede intervenir en la discusión, ni corregir, ni solucionar problemas que se estén dando en la Junta Receptora, sí nos permite dar un informe de tal manera que esos informes alimentan luego a las misiones de observación internacional de las que estamos hablando, Unión Europea y OEA, y esos informes de estas entidades, más los nuestros, luego sirven de alimento al Tribunal Supremo y a la Asamblea Legislativa para mejorar y hacer reformas de aquello que tengamos que cambiar de cara a la próxima elección. Entonces, es un trabajo importante, es una misión relevante. Los ciudadanos que están integrando estas entidades tienen que saber que su trabajo es estratégico. Antes de irme a la pausa, Eduardo lanza esta pregunta al regresar las reacciones de Ramón y Luis Mario. Hemos hablado de asuntos técnicos, procedimentales, administrativos, logísticos, pero también cómo podemos incorporar en la reflexión lo siguiente. Hay una estimación de que podemos tener una baja participación electoral. Las elecciones legislativas y municipales no abocan necesariamente una cantidad importante de personas, sí a nivel presidencial, una estimación que puede ser abajo del 40%. Entonces, lo vamos a plantear de esta manera. La gente, en principio, hay gente que no se siente atraída por las ofertas partidarias ni las ofertas de los candidatos, probablemente baje el caudal, en alguna medida no se enfrenten tantas dificultades en el manejo de información al momento del día de las elecciones. Bueno, históricamente las elecciones legislativas muestran el nivel de participación más bajo en relación a la presidencial. Esto casi siempre ha sido así, desde que se están al menos desde los acuerdos de paz podemos ver ese comportamiento. El tema acá es que obviamente esa baja intención de participación es coincidente con el grado de confianza que tiene la ciudadanía a los partidos políticos, a la política, al Tribunal Supremo Electoral, a todo lo que tenga que ver con política. Todas las encuestas nos muestran que el ciudadano ve mal el tema político, está estigmatizado el tema de la política, y creo que con justa razón, porque no hemos observado de la política beneficios para la colectividad, sino que hemos visto pues intereses particulares que han sido solventados desde la política. Entonces, obviamente, el ciudadano no se siente representado con los políticos, con los gobernantes, no siente que lo que ellos, los productos que saca, por ejemplo, el legislador, afecten positivamente sus condiciones de vida, sino que por el contrario, lo ve lejano la labor política de sus condiciones de vida. Entonces, ahí está el problema, y eso es lo que se debe de atacar, o sea, esa desvinculación que tiene la política de la realidad del ciudadano, de las ciudadanas. Entonces, esto obviamente solo se va a lograr, en primer lugar, teniendo una mejor clase política, y en segundo lugar, haciéndole ver al ciudadano que sus condiciones de vida están directamente relacionadas con las decisiones políticas, porque muchas veces el ciudadano dice, yo vivo por mi trabajo, pero no tiene nada que ver la política en mis condiciones de vida, y eso es un error. Y si a esto le sumamos de que viene esta elección legislativa, que es la más importante que vamos a vivir, creo yo que desde mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esta legislatura elige salir de lo constitucional. Entonces, eso va a alterar la dinámica política y puede tener un impacto en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Tengo que hacer una pausa, regresamos al último bloque para la reflexión. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia. Continuamos en República. En la pausa todavía seguimos discutiendo sobre este tema porque genera reacciones muy importantes. Ramón tenía pendiente su apreciación, luego voy con Luis Mario. ¿Podemos tener un escenario de baja participación electoral o por ahí también campañas o posturas de anulación del voto que han sido controversiales, pero en principio hay personas que están en su legítimo derecho de hacerlo? Pero está en un debate interesante también este punto, Ramón. Sí, no, yo creo de que es evidente en lo histórico. Desde 1999
hasta el 2014 los niveles de confianza a los procesos electorales habían estado arriba de 44% en todas esas elecciones. Hoy en el 2018 la confianza es de 22.7%. O sea, llegamos al nivel más bajo de confianza. Ya decía el dato, es la primera vez que el nivel de que la gente dice no tener preferencia por ningún partido político, llegamos al 63%. Siempre había estado 46, 49, 38, pero ahora estamos en 63% que dicen no tener preferencia. Y cuando uno ve cuánto prefieren a los partidos que están en contienda, pues también es un nivel muy bajo. ¿Cuánto los ciudadanos creen que los partidos políticos les representan? Pues el 78% dice en esta ocasión que poco o nada. Ese poco o nada en elecciones anteriores había estado 53 en el 2006, 59 en el 2000 y ahora estamos en el nivel más alto. 78% de las personas dicen que los partidos no representan sus intereses. Lo que Eduardo ya señalaba es cuánto la gente siente que sus intereses están representados en la alcaldía. Bueno, 38% dice que mucho o algo, mucho o algo, 38%. En la Asamblea Legislativa, el 7% mucho, el 14% algo, 21% mucho o algo, y el 25% en el caso del gobierno central. Entonces, el nivel que la gente siente que sus intereses están representados en los niveles de gobierno son tan bajos que obviamente eso genera cada vez mayor descontento, mayor apatía. Sin embargo, fíjese que hay un dato interesante que por lo menos en la última encuesta de la UCA y en el histórico se mantiene muy bien, porque el 48% dice que tiene interés de asistir a votar. Esto es importante porque también hay un dato que no lo ando aquí, y es que la gente sí tiene en un alto porcentaje creencia de que las elecciones sí sirven para ayudar a la democracia, aun cuando el nivel de interés por la política también ha caído, pero también la gente está viendo siempre que las elecciones sí sirven en alguna medida para la vida, en alguna medida para fortalecer la democracia. Entonces, estos datos, para mí, que son datos de cultura política, ayudan a entender la razón de por qué la gente no quiere ir a expresar su voto, que se acompaña con estas ideas de voto nulo, que el voto nulo no tiene ninguna significación legalmente, no tiene ningún efecto legal. Este llamado creo que es un llamado a desanimar a la población. El llamado es fundamentalmente a que la gente haga uso de la titularidad de poder, y la titularidad de poder está en relación con el hecho de elegir a su representante, pero sobre todo, y como dice la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, para exigir ser tomado en cuenta, para controlar, para vigilar, para pedir rendición de cuenta, para pedir la información que estos procesan. Ese es el llamado a la población. Estamos llegando a la última parte, al último tramo de esta entrevista. Ha llegado también una pregunta a nuestras redes sociales. Pregunta Carlos Herrera: buenos días, por favor, pregúntele a sus invitados sobre el decreto que dio prórroga a los DUI vencidos en el 2015. Claro, esta última pregunta es importante. Ahora también se prorrogó la vigencia del DUI, pero el presidente la vetó. Entonces, ahí hay ya jurisprudencia de la Sala donde señala que el requisito para votar es tener el documento único de identidad vigente, ya sea porque no ha vencido o porque le prorrogó su vigencia un decreto de la Asamblea. Por tanto, vetarlo, las razones de inconveniencia que dio la Presidencia de la República porque estábamos cercano al día de la elección y por tanto se podía desordenar el tema, no son correctas, y podría estársele violentando a un ciudadano que tenga su DUI vencido el hecho de no dejarle votar. Yo quiero referirme a lo que se señalaba acerca de la participación, la abstención, el no ir a votar o el voto nulo. Efectivamente, las posturas son muy respetables. Qué bueno que tenemos un debate de ideas sobre el tema. Aquellos que piden no ir a votar para con ello, de alguna manera, según su visión, resetear, cambiar la política, bueno, digamos que tienen una situación o tienen una visión en la que el ciudadano, no acercándose a las urnas, sino influyendo en la elección de los representantes, probablemente cambie al sistema.
Nosotros creemos lo contrario en FUSADES, creemos que es relevante ir a votar, es relevante expresarse en las urnas, es relevante analizar sobre todo qué están proponiendo cada uno de los partidos, qué hicieron los diputados por los que marcamos nosotros su rostro. Acuérdense que si tenemos ese derecho de ir a votar directamente por un diputado, deberíamos entonces ver sus redes sociales, sus propuestas y las de su partido. No votar exclusivamente porque me gusta o no me gusta el rostro de una persona o porque me gusta o no me gusta un partido, sino informarse qué está proponiendo en su plataforma legislativa, por lo menos en 3 temas ahora. Uno ya lo mencionaba Eduardo, que tiene que ver con la elección de segundo grado de funcionarios. Sí. ¿Qué tipo de funcionarios quiere elegir un partido? Viene la elección de sala, elección de fiscal, de Corte de Cuentas, de nuevo miembro del Tribunal Supremo Electoral, después de 2019. Luego, ver el tema de seguridad pública que se está proponiendo en ese tema y el por supuesto, engorroso tema de la deuda pública, ¿no? Y finalizo señalando que aunque en otras elecciones las encuestas han dicho que hay desconfianza en el Tribunal Supremo, el promedio de participación se ha mantenido siempre, en el caso de la legislativa y municipal, entre 48 y 52%, bajo, por cierto, respecto de América Latina. Ojalá que llegáramos a los niveles de las presidenciales, 60, 65 o más. Cierro contigo, Eduardo. Me queda 1 minuto 30, pero me gustaría tener tu apreciación. En este caso, desde Acción Ciudadana, la política solo se puede cambiar desde la política, no se puede cambiar desde fuera. O sea, es decir, yo no puedo entrar, pretender meter un gol si estoy sentado en la gradería y no estoy en la cancha jugando. Entonces esos llamados de antipolítica, de, como decía el doctor, resetiemos, se tienen que hacer desde adentro. Y por ejemplo, por eso es que nosotros estamos trabajando 2 temas fundamentales para el sistema político: la democracia interna y la transparencia de los partidos. Porque en la medida que nosotros podamos generar procesos democráticos de elección de candidatos, de autoridades partidarias, en esa medida podemos ir transformando un poco en la gestión política de estos partidos cuando logran llegar al poder. Entonces, en esa medida, creo yo de que el llamado es a la ciudadanía: acuda a votar. Nos jugamos mucho como país. Es la elección de la década porque vamos a elegir con esta legislatura sala de lo constitucional que va a regir para 9 años desde el tema de la justicia constitucional. Entonces, en esa medida digo, cambiemos la política dentro de la política, no digo necesariamente partidaria, dentro de la política. Perfecto, quiero agradecerles por haberme acompañado esta mañana. Ha sido un panel muy interesante. Gracias. Y una discusión importante a nivel procedimental de las elecciones. Establecemos contacto con Luis González. ¿Qué hubo, Luis? Buen día. ¿Cómo va el programa esta mañana? Buen día, mi querido Carlos. Preocupado, solo un 22% quiere ir a votar. ¿Qué está pasando en nuestro país? Bueno, te cuento que vamos a tener nosotros acá, vamos a tener temas importantes de medicina. ¿Sabes que vamos a estar hablando acerca del tratamiento con plasma rico en plaquetas? También vamos a tener a un cardiólogo que nos va a estar platicando acerca de los problemas en el corazón. Por supuesto, va a estar también nuestra sección de hacer ejercicio para pasarla bien. Y hoy vienen los búngalos a cocinar, así que te invito a que te quedes con nosotros. Excelente, Luis. Que sea un buen programa, muy interesante para la audiencia de QUL. Ahí estamos, a la orden. Bueno, gracias también a ustedes, Luis Mario, Eduardo, Ramón. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos volveremos a encontrar cada vez más cerca del 4 de marzo. Pues será interesante sus análisis y sus reflexiones sobre el tema. Gracias. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Nos encontramos mañana, 6:30.